Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de la Ley de Secretos Empresariales. Es un webinar gratuito organizado por Kim. ¿Cómo afecta la nueva Ley de Secretos Empresariales al potencial innovador de mi organización? Vamos a hacer la presentación entre mi compañera Loja y yo. Mi nombre es Joana Macedo, soy especialista en propiedad intelectual. Vamos a tocar, por supuesto, el tema de la ley, pero orientado también al futuro del secreto empresarial con respecto al blockchain y la inteligencia artificial. Y vamos a, bueno, en una hora trataremos de explicar qué nos trae la nueva ley. Vamos a pasar por los conceptos básicos. Y ahora les dejo con mi compañera Loja, que va a explicarnos o va a explicarles quiénes somos. Buenos días, como que Joana os explicó un poco, pues hoy vamos a hablar un poco de secretos industriales y también cómo blockchain afectaría a sectores secretos industriales. Y sobre nosotros un poco, ¿quiénes somos? Pues somos Knowledge Innovation Market, es una fundación pública-privada creado por la Cámara de Comercio de Barcelona y el Centro Tecnológico Leitat en 2007. Lo que hacemos básicamente es, somos una empresa de transferencia tecnológica, estamos entre centros de investigaciones, las universidades, laboratorios, y las tecnologías que están creadas por estos centros las intentamos llevar al mercado. Y a la vez también intentamos a encontrar la demanda de mercado y conectar esta demanda a centros de investigaciones para que ellos encuentren la solución para el problema que existe en el mercado. Bueno, yo voy a Ahora comenzar. Joana, Sí. sí, ahora Joana va a hablar un poco más sobre los secretos empresariales y la nueva ley de España. Vale, y Loja nos comentará más adelante, cuando ya veamos los conceptos básicos, sobre la aplicación del secreto empresarial en blockchain. Ella es especialista en blockchain y en la inteligencia artificial. Bueno, primero que nada, tenemos que hablar sobre los antecedentes del secreto empresarial. Lo primero, el secreto empresarial no es algo que surgió de la nada. En China ya se aprovechaban del secreto en la explotación del hilo de gusano, y en Armenia una familia del negocio de platillos de orquesta tuvo una ventaja comercial de 400 años debido a que guardaban con recelo la forma en la que fabricaban estos platillos de orquesta, ¿no? El secreto es algo que debe permanecer ignorado, desconocido, oculto, por voluntad de estas personas, y así se mantuvo durante milenios o durante años, ¿no? ¿Por qué? Porque a consecuencia de la revelación de esta información podían ser perjudicados en el área comercial o en el área en el que se estuviesen manejando. En Francia también, al proteger la libertad de industria y de comercio por decreto del 17 de marzo de 1791, que suprimía las corporaciones de artes y oficios, también se legisló sobre el área de los secretos comerciales, ¿no? Otro de los nombres que se le da al secreto empresarial. Y el Código Napoleónico, el Código Civil de 1804, también reprimían con sanciones la violación de secretos industriales en los artículos 1382 y 1383. Es decir, que no es algo nuevo del todo. En los acuerdos ADPIC, en el artículo 39 se establece que los Estados miembros protegerán la información divulgada contra el uso no autorizado de manera contraria a los usos comerciales honestos, ¿no? En Alemania también, en una ley de 1896,
también se trataba la concurrencia desleal y reprimía con un artículo, el artículo 9, una multa de hasta 5.000 marcos en aquella época y con prisión también a los obreros de un establecimiento industrial que revelasen información. La violación de secretos industriales también se encontraba prevista y sancionada en los códigos penales de España en aquella época, ahora en el artículo 278, que lo veremos más adelante, y de Brasil y de Venezuela en el artículo 298, ¿no? Bueno, ahora hablando de los acuerdos ATPIC, estos acuerdos ATPIC que son, bueno, es un acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, es decir, que se establecía este artículo para poder proteger las relaciones comerciales y para incentivar, por supuesto, la producción. Estos acuerdos entraron en vigor el 1 de enero de 1995 para que tengan más o menos una idea del avance de estos conceptos en la historia, ¿no? La regulación en España, pues bien, antes de esta ley teníamos la ley 3/1991 de 10 de enero de competencia desleal. En su artículo 13 se establecía o se regulaba la violación de secretos y se consideraba como desleal ciertos tipos de actuaciones, como es la violación de secretos empresariales, que se le llamaba así ya antes de que apareciese esta ley. Y, por supuesto, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en sus artículos 278 y 279. En él se establecían delitos relativos al mercado y a los consumidores. Es decir, que, por ejemplo, en el artículo 278, el que descubriese un secreto de empresa, se apoderase por medio de datos, documentos, etcétera, soportes informáticos, sería castigado con una pena de prisión o con multas, ¿no? Y la difusión y revelación o cesión de secretos de empresa que fuesen llevadas a cabo por quien tuviese la obligación de reservar esa información, también se castigarían por penas de prisión y multas. Pues bien, ¿qué es patente? ¿Qué es know-how? ¿Y qué es secreto empresarial? Y más adelante pasamos a lo que es la nueva ley, ¿no? Trade secrets. Bueno, según el diccionario Webster, es una fórmula, un proceso, es algo utilizado en el negocio que no puede ser publicado o divulgado porque si se publica no sería una ventaja con respecto a los competidores. Es decir, el secreto empresarial es un conocimiento reservado sobre ideas, productos, procedimientos industriales que el empresario, por un valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos. Esto lo dice la doctrina jurídica. De acuerdo con la ley 1/2019 del 20 de febrero de secretos empresariales, que acaba de entrar en vigor el 13 de marzo de 2019, hace apenas escasos días, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento incluido el tecnológico, el científico, industrial, comercial, organizativo o financiero. Pues bien, ¿qué requisitos tiene para poder ser un secreto empresarial? Pues no debe ser divulgada la información, es decir, debe ser secreta, y por lo tanto no debe ser deducible por expertos del sector. Es decir, si yo tengo una forma de comercializar o una forma de fabricar un producto, pues será secreto en la medida en que yo saque el producto a la venta y algún experto en la materia no pueda desdibujar el procedimiento en el que yo he hecho el producto, en el que he fabricado y repetirlo. Entonces, tiene que tener también algún valor empresarial, algún valor potencial. Algo que no tiene valor, pues no me merece la pena
establecer ciertas medidas para que sea secreto, etcétera, etcétera, y bueno, invertir cantidad de tiempo y dinero para algo que realmente no me va a generar algún valor comercial o algún tipo de ventaja, ¿no? Y bueno, por último, dice, la ley también habla de medidas razonables para mantener la reserva. Esto suena un poco no determinado, ¿no? Porque medidas razonables, ¿qué son? La ley no lo determina, pero tampoco lo determina porque variará dependiendo del objeto, es decir, de lo que yo quiera mantener en secreto. Puede ser un procedimiento, puede ser unas listas, puede ser absolutamente todo lo que yo considere que genere valor y que sea distinto en el mercado. Entonces, estas medidas variarán dependiendo del objeto, por supuesto. Y el know-how, ¿qué es? Que normalmente se confunde lo que es el know-how con el secreto empresarial o secreto industrial. El know-how fue utilizado por primera vez, lo que es el término, fue utilizado por primera vez en 1916 en Estados Unidos por el Circuit Court of Appeal, dentro de una providencia judicial en un determinado caso, en el caso Durant versus Brown. El término puede aplicarse tanto en una empresa, tanto de manera estratégica, operativa o técnica, es decir, es todo, es un saber hacer. Es una práctica habitual, pueden ser también un conjunto de experiencias, incide en la posición de la compañía respecto a su competencia. Esto lo venimos repitiendo desde hace un momento, desde hace un rato, es decir, genera valor, genera una ventaja con respecto a mis iguales y no tiene como elemento esencial el secreto. Esa es la diferencia. El know-how viene a ser como el contenido, pero puede que no sea secreto. Puede que tenga algún valor, pero no es secreto, o puede que mi competidor lo pueda desgranar o descubrir, pero en general el know-how es un término. To know how to do it, saber hacer. Pues bien, aquí hago un breve paréntesis para decir un know-how, secreto empresarial, para diferenciarlo. El secreto puede consistir en un know-how o debe consistir en un know-how. El know-how puede no ser secreto y el know-how no se refiere a procesos técnicos industriales. Puede referirse a prácticamente lo que sea. Y su divulgación no implica que deje de ser know-how. Vamos a poner un ejemplo, está el know-how, el típico know-how es el de las franquicias, en el caso de en los procedimientos para que mi franquicia sea distinta a otra. El procedimiento, por ejemplo, tenemos el de McDonald's, el de cómo hago la comida, cómo la sirvo, la manera en que la presento, etcétera, etcétera. Eso es un saber hacer, pero no es un secreto empresarial. Patente secreto empresarial. ¿Cuál elijo? Bueno, como ya sabéis, la patente es un derecho exclusivo. Es un derecho exclusivo que me otorga la ley a través de un procedimiento de registro ante un organismo nacional o internacional, como lo hemos explicado en otros webinars. Y el secreto empresarial no. El secreto empresarial no es un derecho exclusivo porque no requiere de registro alguno. Sin embargo, hay una parte de la doctrina que dice que la patente y el secreto empresarial, o que el secreto empresarial puede sustituir a la patente. Pues la verdad que la patente y el secreto empresarial pueden ser equiparables, pueden ser utilizados en una misma invención. Yo puedo proteger cierta invención con patente
y a través de la patente, a través del título de la patente, y mantener una parte de esta invención o del procedimiento en secreto, porque no quiero que mi competidor lo explote, porque la patente, como bien sabemos, se debe publicar. ¿Son sustituibles? Bueno, sí, dependiendo también del objeto. Podrá ser el secreto empresarial podrá sustituir a la patente. Todo depende del objeto al cual me refiera. Los costos, bueno, se dice que el secreto empresarial tiene un menor coste por cuanto no tiene que pagar registro, pero esto también dependerá del tipo de secreto que yo quiero mantener, por cuánto tiempo lo quiero mantener, etc. Si hay una infracción que pasa en ambos casos, bueno, como bien ya saben, pues la patente tiene un derecho de exclusión, es mucho más fácil de comprobar y por lo tanto de ir ante un juez o a un procedimiento administrativo. Y el secreto empresarial tenía el problema antes de que entrase en vigor esta ley, de que no había un precedente o al juez se le hacía un poco más difícil de saber o de controlar qué era lo que tenía sobre lo que tenía que sentenciar, ¿no? De todas maneras, esto lo voy a explicar con más detalle un poco más adelante. Los riesgos del secreto empresarial, bueno, como ya mencionaba antes, la ingeniería inversa es que otro experto en la materia descubra cómo hacer mi producto a través de, bueno, veo el producto y debido a mis conocimientos ya sé cómo mi competencia lo fabricó o lo descubrió o lo está haciendo a través del descubrimiento lícito o conocimiento absorbido por trabajadores o colaboradores, pero eso también lo viene a regular la nueva ley. Los casos emblemáticos, para ponerlos un poco en contexto sobre lo que realmente es el secreto empresarial, bueno, el típico caso es el de la Coca-Cola, que nace en 1886 como un medicamento para tratar el cerebro y los nervios, es lo que se dice, y el farmacéutico John Pemberton inventa este jarabe. La fórmula está guardada en el Museo del Mundo de la Coca-Cola en Atlanta. Hace poco creo que cambiaron el sitio donde guardaban esta fórmula. Y el beneficio del secreto es la duración de la exclusividad, la competitividad y los costos reducidos alrededor del mundo. Como bien saben, pues Coca-Cola es una empresa que está en todo el mundo, que tiene unas ganancias insuperables. Creo que solo en Perú la Coca-Cola no está de número 1 entre los refrescos o las gaseosas y por lo tanto pues tiene una exclusividad con respecto a la fórmula o al sabor que tiene la Coca-Cola. Competitividad, obviamente este secreto les genera una competitividad enorme con respecto al resto de fabricantes. Y los costos, bueno, las medidas que hayan de tomar, obviamente que también serán unas medidas que les generará costes, pero a la larga, por la duración de la Coca-Cola o el uso de la Coca-Cola y la explotación del producto, pues será mucho mejor el mantenerlo en secreto que el haberlo patentado o solicitado la patente en su momento. En Ferrari también hubo un caso que a mí me llama la atención y que no es tan famoso. En el 2007 fueron condenados 2 ex técnicos de Ferrari por haber revelado los secretos cuando se pasaron de una escudería a la otra, a Toyota, ¿no? Estos 2 técnicos fueron condenados por revelación de secreto industrial y por esconder en un disco compacto datos, formas de hacer
Y bueno, Ferrari se dio cuenta que había ciertas semejanzas con respecto a el Cavallino rampante, que era el coche que ellos tenían, ¿no? Pues bien, vamos a pasar con la ley 1/2019 de 20 de febrero de 2019 de secretos empresariales. Pues bien, este 12 de marzo entró en vigor esta ley. A través de la ley se traslada a nuestro ordenamiento jurídico la directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados, es decir, secretos comerciales, contra su obtención, utilización y revelaciones ilícitas. Esta ley, bueno, viene a dar algunos cambios con respecto a la directiva, ¿no? Lo primero es que se habla de secreto empresarial en vez de secreto industrial o comercial. Se hace esto porque, bueno, en principio el secreto empresarial abarca mucho más conceptos que el secreto industrial o comercial, y también porque nosotros tenemos ya una doctrina en la que se habla sobre el secreto empresarial, mucho más que secreto industrial o comercial, y por supuesto era mucho más fácil seguir denominando el secreto empresarial antes que como es llamada la directiva, ¿no? Carece de relevancia este cambio, ¿no? Más bien yo creo que genera un poco más de ventaja con respecto a la directiva europea. ¿Y qué ventajas trae? Bueno, empresarial, bueno, en principio pues abarca mucho más que los términos industriales, ¿no? También empresarial se refiere también al término o al área de investigación. Pues bien, hay una actualización también de las normas, y en esta ley se viene a definir lo que es el concepto de secreto. En las legislaciones anteriores, como era el Código Penal y la Ley de Competencia Desleal, pues no había una definición de lo que era secreto. Por lo tanto, el juez tenía que, cuando se les venía una demanda, pues tenía que definir paso por paso todo lo que viene esta ley a facilitarle, ¿no? Esta ley, el secreto empresarial, es una vía de protección, es ágil, no requiere registro, no hay abono de tasas, sigue siendo de aplicación la ley de competencia desleal y código penal, no es sustitutiva de estas, no se eliminan, sino por lo contrario, pues vienen a reforzar. Se elimina también la incertidumbre con respecto a los conceptos, y se establece una tutela jurídica más eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, existe en esta ley todo lo que es el procedimiento, viene a definirse exactamente en la ley. Se definen procedimientos, se definen conceptos, se establecen medidas provisionales para que este secreto siga siendo secreto a la hora de entablar un procedimiento judicial. Por lo tanto, lo que se hace es que se protege mucho más el objeto del secreto, para poder dar seguridad y para que la innovación se mantenga en el tiempo. Ahí antes no existía una ley que regulase el secreto empresarial en España, sino que estas normas, como ya había dicho, se encargaban de regular solo un aspecto relacionado con los secretos empresariales. Entonces, bueno, viene esta norma a ofrecer seguridad jurídica, a mejorar la protección del conocimiento
y la información confidencial generada en estas empresas, ¿no? Se genera también una definición propia para los secretos, se establece lo que es el objeto de medidas razonables de seguridad y se establece lo que tiene un valor comercial para la empresa, ¿no? En fin, se viene a establecer paso por paso lo que realmente es secreto empresarial y cómo se va a actuar una vez yo esté presente en los tribunales. En contraposición con la directiva, la ley prevé transmisión del secreto y la concesión de licencias. Creo que vamos un poco más allá, hay una ventaja con respecto a la directiva. La ley habla sobre lo que es la transmisión de secreto empresarial, cómo se debe hacer, si hay una venta de este secreto o si hay una cesión simple. Se establecen las normas bajo las cuales se debe hacer para que siga siendo objeto de protección de la ley. No es solo con respecto al trabajador, sino también se incluye o se origina lo que es el espionaje industrial, que ya lo veníamos viendo desde hace varios años, ¿no? Es decir, hay un beneficio enorme para las empresas y organismos de investigación, puesto que se establecen, y estoy siendo un poco repetitiva, pero se establecen medidas para que esta materia siga teniendo valor en la sociedad. En cuanto a las licencias también, esta ley establece que puede haber una cotitularidad de la información. Es decir, varias personas o varias empresas pueden ser titulares de una misma información o de lo que es el secreto, y el secreto obviamente se puede transmitir o vender. Se establecen también medidas de protección y asimismo también indemnizaciones que se pueden solicitar al infractor. Se establece para la fijación de esta que no solo se tendrá en cuenta el daño producido, sino también la ganancia dejada de percibir, es decir, conceptos que en derecho ya se han visto en otras instituciones. Novedades procesales, bueno, en el procedimiento se establecen ciertas normas en el cual se restringe el círculo de personas con derechos a acceder a las pruebas o las vistas en los juzgados o tribunales, y esto tiene una ventaja porque, bueno, a la hora de ir ante un tribunal, tengo más confianza o genero más confianza en la sociedad tanto para proteger mi secreto como para ir ante un tribunal para que el infractor sea sancionado. ¿En qué afecta a mi empresa? Bueno, los trabajadores, la forma en que yo trato a los trabajadores, en que los trabajadores deben tratar esta información, el ciberespionaje, como dije anteriormente, pues tiene una relevancia importante, puesto que el desarrollo de la tecnología ha hecho que esto vaya en aumento, y pues tiene que haber una norma que establezca ciertas pautas de protección y ciertas penalidades, ¿no? También hay, no solo dentro de la empresa, sino que hay un riesgo cuando yo, como empresa, estoy en una negociación tanto con colaboradores como competidores. La información se puede ir, se puede escapar y puede generar sanciones. Esto también puede generar otro paso más allá, que es el evitar no ser infectada por información de otras empresas. Hay mayor seguridad jurídica, evidentemente, a través de las licencias, la transferencia de tecnología, sesiones, se puede aplicar esta ley. Vamos a tener muchísimas ventajas, ¿no?
En la innovación, bueno, James Pulley, el director general adjunto de la OMPI, del sector de tecnología e innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ya lo decía, que es en el ámbito en rápida expansión internacional de la innovación colectiva, donde las leyes sobre secretos comerciales pueden ofrecer mayor ventaja, especialmente a las pequeñas empresas y los inventores de países en desarrollo y menos adelantados. Pues sí, va a traer muchas ventajas, como ya lo he dicho, puesto que genera no tanto seguridad a la hora de yo establecer medidas dentro de la empresa, sino que también genera seguridad más allá de las puertas de mi empresa. Y si hay algún infractor, pues este infractor puedo ir hasta un juez para que la información sea tratada de la mejor manera posible, con la confianza absoluta de que este tribunal no va a manejar la información de manera inadecuada y va a generar que, pues bien, las empresas vayan mucho más a los tribunales, al juez, para que estas conductas sean sancionadas, ¿no? Sí, la innovación está definitivamente ligada o relacionada con los secretos empresariales. Es lo primero que vemos en la exposición de motivos de la nueva ley, en el que se dice que la innovación, en el primer párrafo, es un importante estímulo para el desarrollo de nuevos conocimientos y propicia la emergencia de modelos empresariales basados en la utilización de conocimientos adquiridos colectivamente. Pues bien, el futuro del secreto empresarial. Les voy a... Sí, Loja les va a explicar un momento lo que es el blockchain y cómo se relaciona con el secreto empresarial, y pasaríamos a lo que es las consecuencias de esta ley y la consecuencia del secreto empresarial en un futuro inmediato, ¿no? Sí, exacto. Pues para explicar brevemente qué es blockchain y cómo funciona, quería utilizar la metáfora de email, que ya todos lo sabemos y lo utilizamos. Pues para enviar un correo, normalmente lo que necesitamos es un correo, tener un correo, ¿no? Y tenemos que poner a quién lo queremos enviar, el documento que queremos enviar o la información que queremos enviar a esta persona. Y con un clic, pues ya está, ¿no? Ahora imaginad que no solo queremos enviar información o documentos de información, que queremos enviar algo de valor. Por ejemplo, una nota de $100. ¿Cómo lo hacemos? Pues blockchain nos facilita a transferir no solo información, que también documentos de valor. Lo que he explicado eso, que Internet nos facilitaba y nos habilitaba la transferencia de información, y ahora el blockchain nos facilita a enviar assets o documentos de valor de una persona a otra persona sin pasar por algún banco, por ejemplo, o por algún intermediario. Ahora, para explicar un poco cómo funciona, quería dar este ejemplo que lo he cogido de Deloitte, que explicaba cómo funciona blockchain o el sistema de Bitcoin, y a mí me pareció muy interesante. Y imaginad que usted tiene un archivo de transacciones en su ordenador que se llama libro mayor, y dos contadores del gobierno tienen el mismo archivo en sus ordenadores, por lo tanto están distribuidos. Cuando realice una transacción, su ordenador envía un correo electrónico a cada contador para informarle, y cada contador se apresura a ser el primero en verificar si se lo puede permitir. Y para hacerlo, y cuando lo haga, pues recibe su salario, que lo llamamos bitcoins. El primero que verifica y valida,
el primero que verifica y valida la transacción envía un mensaje o reply all y adjunta su lógica para verificar la transacción, que en sistema de Bitcoin lo llaman prueba de trabajo. Si el otro contador está de acuerdo, todos actualizan su archivo y ese concepto está habilitado por la tecnología de blockchain, o lo llaman blockchain. Ahora, ¿cómo esta tecnología puede afectar esa nueva ley o cómo podemos utilizarlo para sectores industriales? Pues las tecnologías de blockchain ofrecen una alternativa eficiente y segura para esos tipos de actos. Ahora voy a explicar un poco cómo podemos utilizar blockchain para secretos empresariales. Por ejemplo, si una empresa registra sus secretos comerciales en una tecnología blockchain, el secreto sería encriptado y los secretos comerciales en sí mismos no están disponibles para el público, así que el público no puede ver el secreto. La única información disponible es el hash, que es similar a una marca de tiempo, por lo tanto se puede utilizar en caso de incumplimiento. Además, no hay negociaciones ni abogados incluidos, así que estamos también bajando los costes o reduciendo los costes y la empresa puede proteger rápidamente sus secretos comerciales sin ningún coste adicional. Ahora quería dar algunos casos reales. Por ejemplo, hay dos empresas que están utilizando esa tecnología para secretos comerciales. Uno se llama MyDocSafe y el otro se llama Bernstein. Que esas dos empresas ofrecen a otras empresas y personas la posibilidad de proteger secretos comerciales o propiedades intelectuales a través de contratos inteligentes o smart contracts mediante el uso de un sistema que se llama Ethereum, que es como blockchain, una cadena de bloques que es alternativa del sistema de Bitcoin. Y ahora Joana os va a explicar un poco cómo inteligencia artificial puede afectar a secretos comerciales o industriales. Gracias, Loja. Vale, la inteligencia artificial, bueno, se define como la combinación de algoritmos presentados con la finalidad de crear máquinas que tengan las mismas habilidades de los seres humanos. Es decir, básicamente es fabricar máquinas que hagan lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero con mucha mayor rapidez, mayor eficiencia, eficacia, etc. Elaine Bridge, una profesora de la Universidad de Texas, decía que la inteligencia artificial era estudiar cómo hacer que los ordenadores hagan cosas que de momento las personas hacemos mejor, ¿no? Y cómo va a afectar la inteligencia artificial al secreto empresarial o viceversa, porque yo me planteaba las dos cosas. Bueno, teníamos ciertas dudas tanto con respecto al blockchain como a la inteligencia artificial. ¿Podríamos mejorar el uso del secreto empresarial con estas tecnologías? Evidentemente, el secreto empresarial es una herramienta para poder mejorar tecnologías o invenciones o procedimientos que yo no quiera que mi competencia sepa y que me genere ventajas en el mundo comercial o en el mundo en el que yo me desenvuelva, ¿no? Entonces, podríamos efectivamente mejorar estas tecnologías a través del secreto empresarial o bien proteger esta información que genera un valor económico, un valor comercial a través del secreto empresarial. Pero también podríamos utilizar estas tecnologías para mejorar el secreto empresarial o para utilizar el secreto empresarial. Es decir, o sea, evidentemente en el blockchain
podríamos, el blockchain, como explicaba Loja, se utiliza el secreto empresarial, se utiliza la herramienta del blockchain para almacenar información que está protegida como secreto empresarial. Entonces, vendría siendo un toma-dame o una ventaja doble, ¿no? Y bueno, voy directamente a la conclusión, cómo proteger el intangible, ¿no? Bueno, antes de esto, bueno, quisiera desarrollar un poco más la idea. Había dicho que el ciberespionaje pues había aumentado debido también al aumento de la tecnología, al desarrollo de las herramientas tecnológicas, y pues había un caso, el caso del spear phishing, en donde era muy difícil localizar la fuente del ciberespionaje. Y para las empresas no solo era importante mantener su propia información, sino evitar ser infectadas por secretos que pertenecen a otros, ¿no? También había infinidad de casos de robos de secretos comerciales, y para ello esta ley es una herramienta útil, ¿no? Una herramienta que nos ayuda a mantener o a establecer ciertos parámetros para poder proteger esta información y para ir ante un juez, un juzgado, y hacer que los infractores pagasen. La estrategia de protección en la empresa, pues puede ser a través de dos vías, porque, bueno, vámonos a la práctica, ¿no? Puede ser a través de la vía interna con respecto a los trabajadores, como ya lo he repetido varias veces anteriormente, y la vía externa ante mis competidores, ante mis colaboradores. Y pues bien, aquí se tiene que hacer un trabajo exhaustivo con respecto o en relación a los trabajadores y a cómo manejo yo la información dentro de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen que haber medidas para limitar el acceso de la información, unas cláusulas de confidencialidad bien redactadas, es decir, que bueno, que yo también tengo que redactar el objeto por el cual se está redactando esa cláusula de confidencialidad, y lo que siempre nos olvidamos es de redactar bien qué es lo que yo quiero mantener en secreto y lo que no. Porque, bueno, los trabajadores algunas veces no están conscientes realmente de lo que tiene valor y lo que debe estar o mantenerse en secreto. Es decir, bueno, establecer unas cláusulas contractuales. ¿Y qué pasos debo seguir para utilizar esta ley, o para dentro de la empresa sacarle provecho a mis secretos o a esta invención o a un procedimiento? Lo primero es identificar qué es lo que yo quiero proteger, qué es lo que tiene valor y qué es lo que se mantiene en secreto, obviamente, porque lo que no está en secreto pues ya no lo podré proteger de esta manera. Luego, clasificarlo, porque hay cierta información que no la puedes establecer dentro de la misma casilla que otra información, puesto que no puede ser tratada de la misma manera. Proteger, explotar, como ya bien dije, la ley también establecía normas o se establecía el tema de las licencias, de los contratos, de esta información puede ser vendida, puede ser cedida, cómo puede ser cedida y mantener esto en secreto. Y por último, defender, ir a los juzgados. Hay un artículo de una experta en secreto empresarial, se llama Kelly Keller, allí está colocado el link. Esta especialista es estadounidense y habla sobre, bueno, ella explica cómo en una empresa podemos mantener en secreto lo que para nosotros genera un valor comercial, ¿no? O empresarial. Y habla sobre un programa de desarrollo en el que yo debo identificar los secretos empresariales
y construir o implementar un plan o bien para explotarlo o para mantenerlo en secreto, ¿no? Luego de ese plan, establecer o crear documentos en el que se escriba o se establezca los empleados, los contratistas, los acuerdos que van alrededor de este secreto y otros documentos relacionados para proteger el secreto empresarial. Es decir, toda una identificación específica sobre lo que tiene el objeto en sí. Y el tercer punto, que a mí me parece obvio, pero que a las empresas normalmente no, trata sobre la educación o la formación. Es decir, tiene que haber, cada vez que entre un trabajador a una empresa, una política de formación sobre lo que se considera secreto o no. Y esto también va a generar una ventaja, puesto que si se lleva a juicio a esta persona o se denuncia o lo que sea, lo primero que va a determinar un juez es si esta persona le fue informada que la información determinada, la información con valor, era realmente un secreto industrial, un secreto empresarial. Y por último, ella también explica el paso 4, que es el de Management and Monitoring, es decir, el de gerenciar esta información, el de gerenciar un programa de protección, el de mantener esta información bajo secreto, pero al mismo tiempo generar o sacarle provecho monetario a esta información. Así pues, es de vital importancia establecer medidas en mi empresa para mantener la información como secreta. Determinar cuál es esa información, porque muchas veces cuando, y no quiero ser repetitiva, al ir ante un juez, el juez lo primero que va a hacer es, bien, ¿cuál es la información secreta? ¿Cuál es? Y muchas veces lo que pasa es que el demandante no quiere decir cuál es la información. Y también hay que determinarla para saber qué es lo que se va a proteger, qué es lo que se va a explotar y para determinar con los trabajadores, con los colaboradores, con nuestros contratistas, que esa información debe ser tratada de cierta manera. No basta, por lo tanto, con contratos de confidencialidad. Se deben fijar medidas de acceso, de tratamiento de la información y que me parece lo que ya decía yo, que era un poco obvio, pero que para muchas empresas no lo era, es tener un programa de formación y de información para los trabajadores. Ahí se habla también de medidas organizativas, medidas jurídicas y medidas físicas, tecnológicas para proteger estas informaciones o este secreto empresarial. Las medidas organizativas, como su nombre bien lo indica, tienen que estar dentro de la empresa. Las medidas jurídicas se pueden relacionar con los depósitos notariales, es decir, ir ante un notario para que se haga el procedimiento de valide que esa información es secreta, y unas medidas físicas tecnológicas con las que contamos ahora en día y que tenemos a la mano, ¿no? El uso del secreto empresarial, bueno, ventajas con respecto a las patentes, la durabilidad en el tiempo, como ya decía, a lo mejor y dependiendo de la información o del objeto que se quiere proteger, será mucho menos costoso o cero costoso. Puede haber una alternabilidad con la protección a través de las patentes, es decir, puedo utilizar estas dos figuras para proteger mi invención obviamente el tema de la exclusividad, ¿no? A pesar de que el secreto empresarial no es un derecho exclusivo como tal,
si se tiene en secreto, pues lo voy a utilizar solo yo y determinaré en los contratos el uso de este secreto con respecto a mis colaboradores o trabajadores. Todavía no está seguro de la importancia del secreto empresarial. Bueno, esta noticia, que es del año pasado, informaba sobre el robo de secretos comerciales, empresariales, que causaba pérdidas de 3 billones de euros. Es decir, que la sustracción de información valiosa constituía un 60% en un año. Y por lo tanto esta ley viene a evitar estas pérdidas cuantiosas y viene a darnos unas herramientas para poder en las empresas generar un poco más de seguridad para la innovación. Hay un estudio de PricewaterhouseCoopers que se llama Economic Impacts of Trade Secrets Theft, que también establecía era un informe que establecía un esquema para las compañías para poder guardar los secretos empresariales y establecía, lo pueden buscar en internet, informaba sobre datos sobre las pérdidas de esta información, lo que generaba las pérdidas en las compañías, ¿no? Y esto no solo sirve para las compañías grandes, sino también para las pymes. Hay un caso entre Waymo y Uber en el que se le acusaba a un empleado de Waymo de haberse llevado datos relevantes sobre el desarrollo del coche autónomo, por ejemplo. Esto es un poco más avanzado que el caso de la Ferrari que ya comentaba anteriormente. Y bueno, esto es todo. Ha sido un poco corto y un poco, pero no ha sido muy profundo, pero espero que hayan podido aprender sobre conceptos básicos y sobre cómo utilizarlo en la empresa. Obviamente que dependiendo de lo que yo considere como secreto en mi empresa, se establecerán ciertas medidas u otras y se particularizarán estas medidas, pero la ley viene a establecer o a darnos un marco genérico y un poco más de seguridad ante los tribunales y ante posibles infractores. Espero que haya sido de su agrado. Joana, sí. que eso, que si tienen cualquier pregunta, tienen nuestros contactos que nos pueden enviar por correo o que también nos pueden contactar por LinkedIn. Sí, estaremos encantados de resolver preguntas y de ser, si es un poco más en detalle, pues resolverlas, porque bueno, aquí hemos dado en una hora lo que hemos podido explicar. Pues muchas gracias por asistir y con esto acabamos el webinar de hoy. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós.